Bendiciones a todos, amados en Cristo y amigos que comparten hoy esta palabra. El texto lo encontramos en la segunda carta a los Corintios, capítulo 6, verso 14 en adelante. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? Ninguna alianza con los impíos. Es el título de esta breve reflexión que compartiremos. Es interesante ver cómo las escrituras nos hablan acerca de este tema tan importante, que posee aristas como pirámide, repercuten en la vida matrimonial, pero también en los negocios, en el trabajo, en los estudios, ministerios de servicio a Dios y mucho más. Para entender mejor, vayamos al significado de esta palabra: alianza. Acuerdo o pacto entre personas, países, gobiernos, unión de cosas que concurren a un mismo fin, alianza de intereses, conexión o parentesco contraído por casamiento, alianza matrimonial. Sin embargo, la palabra de Dios nos revela que no debemos entrar en acuerdo con personas impías o incrédulas si somos hijos de Dios. En el matrimonio esto cobra más importancia, al saber que si se elige de manera incorrecta, ajeno a la voluntad de Dios, pagará inevitablemente las consecuencias. Y leemos la primera carta a los Corintios, capítulo 7, los versos 12 en adelante. Y a los demás yo digo, no el Señor: si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone, porque el marido incrédulo es santificado en la mujer, y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos mientras que ahora son santos. Pero si el incrédulo se separa, sepárese. No está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino capaz nos llamó Dios. Porque ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizás harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizás harás salva a tu mujer? Bueno, pues algunos, malinterpretando estas palabras del apóstol Pablo, conociendo al Señor y habiendo caminado en el camino de justicia ya por algún tiempo, se han unido en matrimonio desigual, y ha resultado una relación dolorosa y dañina que ha traído diversos resultados, tales como infidelidad por la parte inconversa, vergüenza, debilidad espiritual, a veces divorcio, y lo peor que pudiera suceder, el retorno al mundo del creyente, entre muchas cosas más. Pero aquí se refiere a personas que ya estaban casadas antes de venir a Cristo, y alguno de ellos se convirtió al Señor. Son mínimos los casos en que funciona que un creyente consagrado se une a un incrédulo. En todo caso habrá sufrimientos y pruebas, y sobre todo si no se contó con la aprobación divina. Pienso que es mejor esperar en el Señor y no arriesgarse de esta manera. Así dejemos que Dios escoja y su elección será seguramente certera. No que no haya situaciones adversas en el camino, porque todos los matrimonios experimentan pruebas y situaciones, pero ciertamente creo que saldrán vencedores, porque el matrimonio será escogido por Dios y Dios estará con ellos, y al final todos confluirán a la voluntad de Dios. Por otro lado, también se nos advierte no aliarnos con impíos en cuanto a tratos diversos. Cierto, hay personas en el mundo que se les podría considerar para trabajar juntos en algún común beneficio, pero tendría un nivel de dignidad que lo debe de aprobar. Pero hay personas idólatras, infieles, dadas a vicios, avaras, astutas y aprovechadas. Deberíamos ser cautelosos y tener carácter para definir nuestra condición de hijos de Dios. Leemos en Proverbios 13:20: el que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. Salmos 36:1: la iniquidad del impío me dice al corazón, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Proverbios 25:26: como fuente turbia y manantial corrompido es el justo que cae delante del impío. Salmos 37:21: el impío toma prestado y no paga. Salmos 53:1: dice el necio en su corazón, no hay Dios. Así que no son pocos
los que han descubierto estas verdades de manera lamentable. Siempre habrá quien quiera aprovecharse de la bendición de los hijos de Dios y de su nobleza. Así que debemos ser prudentes como serpiente y mansos como paloma. La serpiente es un animal que no se deja sorprender muy fácilmente porque siempre está atenta a todos los movimientos. Así que seamos cuidadosos. Veamos algunos ejemplos en las Escrituras. El primer libro de Reyes, capítulo 22, del 1 al 38, lo cual con más calma pueden leer, nos muestra un pasaje digno de meditar. Josafat, un rey justo de la tribu de Judá, entra en alianza con Acab, rey de Israel, que era dado a la impiedad. Era idólatra y casi pierde la vida en una guerra que estaba perdida en Ramot de Galat, pues por encima de los falsos profetas, el profeta Micaías, profeta de Dios, le anunció una terrible derrota al rey impío, lo que le costó la vida a Acab, y Josafat fue librado, pero fue también amonestado por Dios. Segundo libro de Crónicas 19 en adelante. Josafat, rey de Judá, volvió en paz a su casa en Jerusalén. Y le salió al encuentro el vidente Jehú, hijo de Anani, y dijo al rey Josafat: al impío das ayuda, y amas a los que aborrecen a Jehová, pues ha salido de la presencia de Jehová ira contra ti por esto. Pero se han hallado en ti buenas cosas, por cuanto has quitado de la tierra las imágenes de acera y has dispuesto tu corazón para buscar a Dios. Así que dar ayuda a estos y amar a los que con sus vidas muestran desprecio hacia Cristo enciende la ira de Dios. Alerta y tengamos cuidado. Además de poner en riesgo su propia vida, en otra ocasión le fue permitido al rey Josafat tener pérdidas materiales y económicas por entrar en convenio con Ocosías, el que luego fue rey de Israel e hijo de Acab. Pero ¿qué dicen las escrituras sobre este nuevo rey? Primero de Reyes 22:51. Ocosías, hijo de Acab, comenzó a reinar sobre Israel en Samaria el año 17 de Josafat, rey de Judá, y reinó 2 años sobre Israel. Noten cuántos años reinó. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová y anduvo en el camino de su padre y en el camino de su madre. Su madre era Jezabel. Y en el camino de Jeroboam, hijo de Nabat, que hizo pecar a Israel. Este otro rey levantó 2 becerros de oro para que los israelitas adoraran y se apartaron de Dios. Después del reinado de Salomón, este fue el que se quedó con 10 tribus, Jeroboam, con promesas de Dios, pero no lo cumplió, e inclinó el pueblo a la idolatría. Él hizo lo mismo, porque sirvió a Baal y lo adoró, y provocó a ira a Jehová Dios de Israel conforme a todas las cosas que había hecho su padre. Así que, aún con estas cosas, hubo negocios entre ambos reyes, el rey de Judá y el rey de Israel. Pero ¿cuál fue el resultado? Segundo de Crónicas 20:35. Pasadas estas cosas, Josafat, rey de Judá, trabó amistad con Ocosías, rey de Israel, el cual era dado a la impiedad. Notemos lo que acabamos de leer. E hizo con él compañía para construir naves que fuesen a Tarsis, y construyeron las naves en Ezión Geber. Entonces Eliezer, hijo de Dodaba, de Maresa, profetizó contra Josafat diciendo: por cuanto has hecho compañía con Ocosías, Jehová destruirá tus obras. Y las naves se rompieron y no pudieron ir a Tarsis. Primero de Reyes 22:48 se confirma: Josafat había hecho naves de Tarsis, las cuales habían de ir a Ofir por oro, mas no fueron, porque se rompieron en Ezión Geber. Entonces Ocosías, hijo de Acab, dijo a Josafat: vaya mi siervo con los tuyos en las naves. Mas Josafat no quiso. Al final tuvo que entender de la manera más difícil. Entonces podemos concluir que las malas alianzas no ocurren solamente con personas impías en el mundo. También pueden aparecer en ciertos individuos que han pertenecido al pueblo de Dios, pero que no honran al Señor con sus vidas. En 2 de Pedro capítulo 2, en algunos versos, se lee: y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción. Está hablando de personas, de falsos maestros que entraron en las congregaciones y habiéndolos el Señor rescatado, después ellos mismos comenzaron a negar a Dios. Tienen los ojos llenos de adulterio. Verso 14. No se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes. Tienen el corazón habituado a la codicia
y son hijos de maldición. Estos son personas semejantes al rey Acá y al rey Ocosías, que habiendo estado en el pueblo de Dios, caen en esta condición. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. Este fue un profeta que estuvo dispuesto a maldecir a Israel por dinero, lo cual el Señor se lo impidió. Estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Así que recuerde que no estamos obligados a entrar en pactos, y menos de tales tipos. Así que oremos y pongamos a Dios en todo asunto para que Él determine lo que sea lo mejor para nosotros y tengamos un carácter firme y permanente, que nos mantenga en el camino recto hasta el final y no sufriremos pérdidas. Al contrario, Dios se gozará en nosotros y cumpliremos su voluntad. Así que atesoremos esta palabra en nuestros corazones. Que el Señor les bendiga. Amén.